Este webinar es presentado por el Dr. Nicolás Arrioja Landa Cosío. Cuenta con estudios de inteligencia artificial, machine learning y ciencia de datos en MIT, Stanford, IBM. Ha otorgado más de 55 conferencias y tiene 21 reconocimientos académicos. También es speaker de TEDx. Ha escrito 7 libros publicados, entre ellos sobre inteligencia artificial y robótica. Tiene 2 patentes. Su canal de YouTube Nicosio Red tiene 30 cursos de programación a todos los niveles. Es el ganador del campeonato de Python enero de 2022 por parte del MIT IGL. Bienvenidos todos a este curso acerca de la historia de la inteligencia artificial, donde vamos a ver los temas más importantes relacionados con esta tecnología. Una tecnología que en el momento en el cual estamos tomando este curso, que es enero de 2023, bueno, pues está llamando muchísimo la atención y cada vez hay más empresas que empiezan a utilizarla y cada vez hay más gente interesada en realmente conocer acerca de la inteligencia artificial. La historia de la inteligencia artificial, bueno, pues es grande, es compleja, hay muchos actores involucrados, pero nosotros nos vamos a concentrar en los puntos más importantes para poder tomar este curso de manera rápida. Muchas veces cuando nosotros estamos pensando en inteligencia artificial, pues únicamente pensamos en la parte técnica, en la parte de ciencias de la computación, pero realmente la historia de la inteligencia artificial tiene sus raíces junto con las raíces de la humanidad. Y vamos a ver que los mitos y las leyendas de alguna manera también están involucrados en esto. Durante toda la historia de la humanidad podemos observar que encontramos muchas historias relacionadas sobre humanos artificiales, sobre la creación de seres artificiales, sobre la creación de seres que sean inteligentes. Entonces, esta idea de seres creados artificialmente siempre ha interesado a todos los seres humanos. Y podemos ver mucho de esto en diferentes áreas, en la parte de la mitología y la literatura, desde luego, en la historia antigua, en las matemáticas, en la ciencia. Vamos a ir haciendo un recorrido en cada una de estas áreas para ir comprendiendo mejor cómo funciona la inteligencia artificial y cómo se relaciona también con la historia humana por sí misma. Empecemos entonces nuestro recorrido para aprender sobre la historia de la inteligencia artificial con la mitología. Vámonos al pasado, vámonos muchos miles de años en el pasado y vamos a encontrar un mito que es el mito de Talos. Bueno, dentro de este mito nosotros sabemos que Hera tiene un hijo. Este hijo, bueno, pues se llama Hefestus. Y en aquellas épocas, bueno, pues sabíamos que siempre las ciudades estaban en problemas debido a las invasiones, a los enemigos que había alrededor de ellos. Entonces Hefestus decide crear un hombre de bronce, al cual le da el nombre de Talos y le asigna la misión de tener que proteger a Creta. Entonces, de alguna manera, aquí ya estamos hablando de un ser creado artificialmente, un ser humanoide como tal. Entonces, nosotros podemos considerar a Talos como el primer androide protector. Así empezamos nuestro recorrido en la mitología, pero no es el único mito que tenemos. Otro mito que a mí en lo particular me gusta mucho es el de Pigmalión y Galatea. Pues Pigmalión también era un rey en este mundo antiguo, pero no solamente era un rey, sino que también era un artista, era un escultor, pintaba, pero principalmente su habilidad era en poder llevar a cabo la escultura. Entonces, lo que hace Pigmalión es que crea una escultura de marfil que representa a su mujer ideal. Entonces empieza a crearla y conforme va creando esta escultura, bueno, pues se va enamorando de ella, porque empieza a proyectar todo esto acerca de lo que busca que sea su mujer ideal. Entonces queda completamente enamorado de su escultura. Y Afrodita, la diosa del amor, le concede vida a la escultura y le da por nombre Galatea. Entonces aquí también ya estamos hablando de otro ser creado artificialmente y que adquiere vida.
¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a encontrar a Dédalo. Dédalo es muy famoso, era un inventor de la antigüedad y seguramente pues ustedes ya han de recordar algún otro mito relacionado con él, como el mito de Dédalo e Ícaro, que cuando estaban en el laberinto, para poder escapar del laberinto, Dédalo crea estas alas artificiales utilizando cera y plumas de aves y entonces, bueno, pues escapan del laberinto volando, pero su hijo Ícaro se acerca demasiado al sol, el sol calienta la cera, se derriten estas alas y bueno, pues cae y muere. Ese es uno de los mitos relacionados con Dédalo, pero Dédalo era un gran inventor. Entonces se cuenta que también dentro de sus inventos empieza a crear gente mecánica. Empieza a crear esto que ahora llamaríamos robots, pero que de forma más correcta serían androides, porque los androides son estos robots que tienen forma humana, son robots antropomorfos, imitan la apariencia humana. Entonces, Dédalo también es un creador de gente mecánica, y nuevamente encontramos este aspecto de la creación de seres artificiales dentro de la mitología. Avanzamos un poco más en el tiempo y nos vamos a encontrar con otro mito, el mito del Papa Silvestre II, el cual crea una cabeza artificial. Y esta cabeza artificial tenía una característica muy importante, y era que podía predecir el futuro. Entonces, la gente llegaba a la cabeza y le hacía una pregunta relacionada con su futuro, pero la cabeza solamente podía contestar dos palabras, sí o no. Y a través de eso, bueno, pues las personas veían en esta cabeza una especie de oráculo, llegaban con sus preguntas y la cabeza les decía sí o no relacionado con lo que podía suceder en el futuro. Entonces, nuevamente, aquí ya tenemos otro aspecto relacionado con estos seres artificiales que de alguna manera pueden interactuar. Y este mito es muy importante porque nos lleva a la parte de predecir el futuro. Y realmente la inteligencia artificial es muy buena para llevar a cabo la parte de predicciones. Por eso este mito me gusta mucho, porque podemos ver esa parte de la predicción, esa necesidad que tenemos los seres humanos de llevar a cabo predicciones, proyecciones, poder anticiparnos a lo que va a suceder, y que la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo en todo eso. Pero como siempre, en toda la historia de la humanidad, las diferentes civilizaciones han estado en competencia. Entonces, también tenemos este mito, el de Sairja. ¿Esto qué es? Bueno, pues los sabios árabes van a construir una máquina más avanzada que la cabeza de Silvestre II y le dan por nombre Sairja. Y esta cabeza, a diferencia de la anterior que solamente podía decir sí o no, bueno, pues ya presentaba inteligencia y obviamente tenía un vocabulario muchísimo más amplio. Entonces es una máquina más avanzada y es una máquina que presenta inteligencia. Y aquí estamos viendo no solamente el tener robots, el tener mecanismos que luzcan como humanos, sino la parte ya de inteligencia, lo cual es muy interesante. Y desde luego, bueno, como les comentaba, estas culturas de la antigüedad, al igual que las culturas modernas, pues están en competencia. Entonces surge del lado del cristianismo otra máquina, la cual se conoce como Ars Magna, que digamos es la versión cristiana de Sairja, que también es una máquina que presenta aspectos de inteligencia. Después, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos vamos a encontrar con el mito del homúnculus. El homúnculus es un ser artificial, pero no es un ser mecánico, es un ser biológico y es creado por Paracelsus. Paracelsus es este filósofo que también es una especie de investigador de los fenómenos naturales y un alquimista, y entonces él está muy metido en el tema de la creación de vida artificial, de la creación de seres artificiales. Y dentro de este mito, bueno, pues logra crear un humanoide biológico, porque no es mecánico, al cual se le da el nombre de homúnculus.
Además del homúnculus, tenemos otro ser artificial muy famoso, que es el golem. Esta también es una de las mitologías europeas más importantes relacionadas con estos temas. Bueno, pues resulta que en aquellas épocas, como ya lo hemos visto anteriormente, pues las ciudades estaban en riesgo porque había bandidos, había enemigos, conquistas de territorios y todo este tipo de cosas. Entonces, el Rabbi Yehuda ben Lower está interesado en la creación de seres artificiales. Y a partir de barro crea un ser artificial que le nombra Joseph Golem. Aquí podemos ver incluso una fotografía de cómo nos imaginamos que puede ser este ser artificial Joseph Golem. Y le da la misión de proteger a Praga. Tiene que proteger a Praga de sus enemigos. Pero aquí sucede algo muy interesante, porque el golem se empieza a volver violento y se vuelve agresivo. Entonces es necesario destruir al golem. A partir de este mito, la palabra golem se ha utilizado mucho para definir a un hombre artificial, e incluso se ha utilizado esta palabra en algunas otras historias y también en algunos otros mitos. Entonces es una parte importante y volvemos nuevamente a esta creación de seres artificiales. La literatura no se queda atrás en la creación de seres artificiales y a lo largo del tiempo podemos encontrar muchísimos ejemplos. Aquí yo solamente tengo 3 de los más representativos. En primer lugar tenemos al famoso Pinocho. También un ser artificial por excelencia que busca convertirse en un niño de verdad. Tiene movimiento, tiene inteligencia, puede hablar, pero al fin y al cabo es un ser artificial. También vamos a tener al monstruo de Frankenstein, otra de las grandes obras literarias que nos muestra la creación del ser artificial. Y el monstruo de Frankenstein es muy interesante y esto lo podemos ver en un curso posterior porque incluso hay una especie de relación del monstruo de Frankenstein con ciertas visiones que existen sobre la inteligencia artificial. Y desde luego, bueno, pues tenemos una obra importantísima que es la de Yo Robot de Isaac Asimov. Entonces, nuevamente estamos viendo esta parte de los seres artificiales a lo largo de la literatura. Y seguramente ustedes pueden identificar algunos otros seres artificiales también. ¿Dónde más encontramos estas tendencias? Pues en el cine. En el cine hay muchas películas que también nos muestran estas ideas y desde luego tenemos películas que ya se están centrando más en los conceptos de inteligencia artificial y no solo recientemente sino también en décadas pasadas. Por ejemplo, tenemos la película de Artificial Intelligence, inteligencia artificial, tenemos también la del hombre bicentenario y estas dos películas muestran una visión muy interesante. Porque no es solamente el tener el androide, el tener este robot que luce como humano y que aparte es inteligente. Es también la parte de que esta inteligencia artificial de alguna manera busca convertirse en un ser humano. Es como si fueran Pinochos modernos que saben que son artificiales, pero que buscan de alguna manera tener esas características que también tiene un ser humano. Entonces, son películas que nos pueden dar una visión positiva acerca de la inteligencia artificial. Pero lamentablemente también hemos tenido películas que si bien son muy entretenidas y son de acción, nos dan una visión negativa acerca de la inteligencia artificial. Como por ejemplo la serie de Terminator, donde la inteligencia artificial se revela y trata de destruir a la humanidad o de esclavizarla y cosas por el estilo. Entonces, bueno, tenemos estas dos visiones y esta visión negativa de la inteligencia artificial lamentablemente ha entrado en el colectivo y es algo que está provocando mucho miedo en la sociedad. Y es algo que tenemos que conocer para que podamos realmente entender qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus riesgos reales y también, sobre todo, cuáles son los grandes beneficios que nos pueden dar. Entonces, en el cine estamos viendo mucho de la inteligencia artificial en términos de estas historias, de estas narrativas que son muy interesantes.
Y ahora que la inteligencia artificial se está colocando como de moda, pues es obvio que vamos a empezar a ver todavía más producciones relacionadas con temas de la inteligencia artificial. Solamente esperamos que den la visión correcta y la visión realista de lo que es la inteligencia artificial y todo el bien y todo lo bueno que podemos llegar a construir con ella. Muy bien, vamos a dejar este video en este punto y en el próximo video vamos a continuar hablando acerca de la historia de la inteligencia artificial, pero desde una perspectiva más histórica y más filosófica. Les recuerdo que en Brain damos capacitación de alto nivel en ciencia de datos e inteligencia artificial para las empresas, para la industria y también para el público en general. Si ustedes desean aprender acerca de estas tecnologías, por favor contáctenos y visiten nuestro sitio web brain.com.mx. También, si desean aprender sobre programación a todos los niveles, tenemos nuestro canal hermano Nicosio Red, en el cual hay más de 30 cursos gratuitos para que puedan aprender programación desde cero hasta programación avanzada. También pueden visitarnos en Nicosio Red.